Bueno, para comenzar voy a hablar de la materia reflexión filosófica de la educación y el primer tema del que quiero hablar es definir a la reflexión y el lugar importante que tiene dentro de nuestro ámbito, que es el ámbito educativo, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y pienso que el lugar que ocupa la filosofía dentro de nuestro ámbito, fundamentalmente, es lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje cada vez mejor junto al grupo de alumnos. A mi parecer, el lugar que ocupa principalmente la filosofía en cualquier ámbito es el de reflexión y el de consulta. En el ámbito de la escuela sucede lo mismo. Nosotros debemos adquirir como hábito la constante revisión de nuestras prácticas. Una forma de lograr esto, sistemáticamente, podría ser a través de la autoevaluación, una herramienta práctica que nos permite analizar, cuestionar y fundamentar cada vez mejor nuestras clases. Ahora quiero hablar un poco sobre el texto Reflexiones sobre la filosofía de la educación. Principalmente en este texto se hace hincapié en dejar en claro que la educación es un proceso complejo en el que intervienen un educador, un educando y un objeto cognoscible, que es el contenido que se busca aprender, que se busca hacer que el alumno consiga un aprendizaje. En la traducción literal sería objeto que puede ser obtenido, objeto que puede ser conocido. Principalmente, el educador toma el rol de ser un facilitador de aprendizajes. Es el guía, es quien acompaña al alumno. Es decir, que va a ser quien le brinde las herramientas al sujeto para poder construir juntos el conocimiento. Y bueno, el educando, que vendría a ser el actor principal del proceso educativo, viene a ser el individuo complejo, el que lleva cada uno compuesto por variadas particularidades, como por ejemplo los intereses, las motivaciones, los sueños que tenga cada uno, los ritmos de aprendizaje, la capacidad de comprensión, la situación económica y social que pueda llegar a tener cada individuo. Y por último, el objeto cognoscible del que hablé recién, es el conocimiento que se busca construir. El aprendizaje que se puede obtener, en el caso de las instituciones formales, esto lo va a estar dictando casi linealmente, estrictamente, el diseño curricular. Pero puede ser cualquier conocimiento concreto que el docente haya planteado como un norte, el que se busca conseguir. Paso ahora a definir el concepto de educación, el cual no digo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque genera cierta polémica entre distintos autores, ya que algunos dicen que no pueden ir juntos, no pueden ir juntos estas dos palabras, ya que puede existir un aprendizaje sin una enseñanza. Un ejemplo concreto puede ser cuando un chico que juega al fútbol en la calle, por el simple hecho de estar continuamente pateando, estar continuamente jugando, logra un aprendizaje sin que haya un educador, sin que haya una enseñanza. Es decir, que por el mero hecho de practicar, por el mero hecho de el aprendizaje empírico, conocimiento empírico. Entonces, también sucede al revés, que puede haber una enseñanza sin que haya un aprendizaje, como sucede cuando nosotros como docentes tal vez damos mucho esfuerzo eh, con distintas propuestas, con distintas estrategias didácticas, y si el alumno no quiere aprender, está bloqueado, está cerrado en que no le gusta cierto contenido, cierto conocimiento, no va a haber forma de que aprenda. Entonces va a haber una enseñanza, pero no un aprendizaje. No se va a estar articulando. Por eso otra definición que me parece más coherente o que tal vez sea un poquito menos polémica es la de que la educación es un proceso, el proceso educativo, donde participan eh, tres factores fundamentales, los cuales son eh, el alumno, que va a ser contemplado, va a ser la prioridad entre estos tres conceptos, ya que el docente y también el contenido, que en este caso va a estar dictado por el diseño curricular, van a apuntar principalmente contemplando las características del individuo, del chico, del alumno, mientras que el docente y el contenido van a tener que adaptarse a él y no al revés. ¿Por qué pasa esto? Porque estamos atravesando un paradigma humanista. Entonces, el docente a través de distintas propuestas, a través de distintas estrategias, va a tener el gran desafío de eh, llegar al alumno, lograr en el alumno un aprendizaje, pero teniéndolo en cuenta dentro de una gran diversidad, dentro de un gran grupo totalmente heterogéneo, adaptándose a los niveles de aprendizaje de cada uno, a la capacidad de comprensión que tengan, a sus intereses, a los gustos personales, al contexto en el que se encuentre la escuela, en el que se encuentre el grupo, o bueno, ya sea el contexto social
económico, político, cultural, etc. Para cerrar, podría decir que, bueno, esto es para mí la educación. En el lugar en el que hay un educador, un educando y un objeto cognoscible, que puedo decir que este objeto cognoscible, este conocimiento, debe ser construido entre docente y alumno. No es algo que se transfiere de una mente a otra, sino que se va construyendo con el paso del tiempo, progresivamente se va mejorando y se van aumentando distintos aprendizajes. Bueno, un texto que llegamos a ver en la tercera clase, que fue el de Cascante Gómez y González Alvarado, eh, tocan estos autores un tema que es interesante y se da una gran diferencia entre ambos. Son dos conceptos que podrían ser confundidos para muchos, pero que en realidad no tienen mucho que ver. O bueno, tienen una gran diferencia en cuanto a profundidad en ciertos temas. Que son el de información y el de estar informado y el de conocer, el de conocimiento. Eh, Pienso que informar, estar informado, encontrar información va a haber mucha. Con el simple hecho de googlear algo, ya vamos a encontrar una lista inmensa de información. Vamos a poder tener cierto pantallazo, ¿cómo decirlo? Conocimiento, pero totalmente superficial. Algo que yo no podría explicar en profundidad, que no podría seguir fundamentando. Y en el caso del conocimiento pienso que es algo que se va construyendo con el paso del tiempo, con mucho análisis, con mucha reflexión y también con alguna base totalmente científica. El ejemplo concreto que se me ocurre es el de un cocinero de casa, como puedo ser yo. Tal vez sabe una receta simple como puede ser una salsa criolla, la cual lleva tomate, cebolla, morrón, aceite, vinagre y los condimentos, sal, pimienta, orégano. Bien, sé la receta, pero no podría profundizar en explicar el porqué de esa combinación de ingredientes. ¿Por qué el tomate tiene que ir con el vinagre? ¿Por qué tiene que ir con el limón? ¿Por qué el aceite? Y del lado contrario, estaría la persona que sí conoce, que tiene un conocimiento profundo, un conocimiento duro, que va a ser el profesional de la gastronomía, un chef, por ejemplo. Él podría profundizar y explicar puntualmente el porqué de cada ingrediente y por qué la combinación y con qué alimento poder combinarlo, además de su historia tal vez. Esa creo que es la principal diferencia entre información y entre conocimiento. Eh, Luego, de paso, hablo ya de la clase 7 y 8, en la cual toqué algunos temas, algunos conceptos importantes y principalmente del autor Paulo Freire, que creo que es el que más me marcó dentro de mi formación, en lo que va hasta ahora de mi formación, y tres conceptos que son interesantes. Uno es el de libertinaje, autoritarismo y coherencia. En cuanto a libertinaje, él explica que dentro de un grupo al cual estamos buscando enseñar, al cual estamos buscando educar, debe haber un orden, pero debe ser un orden democrático, un orden que sea respetando las diversidades. Ahora, ese respeto tampoco tiene que ser un libre albedrío, perdón, porque si no daría lugar a cierto caos, el cual no permitiría que que se dicten con normalidad las clases, por ejemplo. Entonces, tiene que haber cierto orden, tiene que haber cierta autoridad, pero siempre respetando los derechos de cada uno, las individualidades de cada alumno, de cada docente. Y bueno, el antónimo a esto sería el autoritarismo, que vendría a ser lo que sucede muchas veces con los profesores tradicionalistas, los cuales se creen poseedores de los saberes y lo que buscan es transmitir todo el tiempo información hacia los alumnos, estar bombardeando con información, con conocimiento, pero estos profesores no se bajan del manual, simplemente están, otro concepto que también aprendí de Freire, están siendo academicistas, porque el simple hecho de hablar de conceptos totalmente académicos, pero no definirlos, no aclararlos, es solamente transferir información. El alumno no se estaría llevando un aprendizaje, no estaría dando lugar a ese aprendizaje. Después, bueno, otro concepto del que quería hablar es el de coherencia. En cuanto a la coherencia, la relaciona Paulo Freire con la ética y dice que un docente no debería llevar un estilo de vida que no se acorde a lo que está enseñando. Un ejemplo concreto y un poco extremo es el que se me ocurre de un profesor que tal vez está excedido de peso y va al patio de una escuela a querer enseñar a sus alumnos hábitos saludables. No habría coherencia, no tendría sentido. Con ese ejemplo jamás podría motivar a sus alumnos, por ejemplo. Pero bueno, un ejemplo un poquito menos extremista sería el hecho de que un docente de educación física vaya a un patio a querer dar la clase con jeans, con un pantalón de jean,
y se va a encontrar con que no puede ejecutar los movimientos. Y de esa forma jamás podría estar exigiendo a sus alumnos que entrenen, que hagan los ejercicios con pantalones de jogging, con short de fútbol, lo que sea, con ropa deportiva. Por lo tanto, siempre tiene que haber una coherencia entre lo que se dice, entre la palabra, y lo que se hace, que es la práctica. Bueno, ahora quiero hablar un poco sobre la materia de dimensión ética y política de la educación. Eh, para eso voy a hablar de uno de los primeros textos que vimos, en el cual se describen 5 tipos de profesores. Y el primero del que se habla es el doctor Frankenstein. Es el tipo de profesor que tal vez es un poco cuadrado, que no piensa en las individualidades de los alumnos, no piensa en sus intereses, en sus necesidades, simplemente desarrolla sus clases en base a un contenido, un conocimiento al que se persigue, poniendo entonces al contenido por encima del mismo y por encima del alumnado. Podría dar como ejemplo al tipo de docente que tenía la educación más tradicionalista, la militar, o una educación deportivista que perseguía técnicas deportivas o estrategias también de algún deporte en particular. Después se describe al docente Superman, que es el docente cumplidor, tal vez un poco alienado, el cual no cuestiona. Busca, por decirlo de alguna manera, combatir con todos los frentes. Quiere cumplir con todas sus obligaciones, quiere hacer todo perfecto, y vive la enseñanza, vive la educación con gran intensidad. Pero esto le juega en contra cuando desea que sus grupos de alumnos vivencien de la misma manera a la educación, con esa intensidad. En ese momento se da cierta frustración. Luego tenemos al docente Peter Pan, que es curioso porque me hace acordar a muchos docentes que he visto en patios, que he visto en clubes, los cuales tienen todas las características de un adolescente tardío. Es el docente que no se pone en su lugar de docente, en su rol, sino que termina poniéndose a la par de los niños, de sus alumnos, casi siendo como un niño más. Este docente lleva a cabo sus prácticas con una diversión absurda y convirtiéndose en un payaso, porque lleva a cabo unas prácticas tal vez muy atractivas, muy creativas, pero que no son necesarias. Y pienso que termina siendo absurdo, ya que creatividad sin necesidad es circo. Bueno, pasando al siguiente profesor, Sandokan, es el profe que es rebelde y que es defensor de su alumnado, que está todo el tiempo pensando en el bien del alumnado, de los chicos, de los grupos que está a cargo. Hasta algunas veces, tal vez, me imagino a este tipo de docente el cual se pelea con las autoridades por pensar en una mejor situación para sus alumnos. Esta práctica, esta pedagogía que lleva, muchas veces lo termina dejando exhausto por la intensidad que requiere, por el esfuerzo que requiere. Y por último tenemos a el docente genio de la botella, que es el profe que empieza con muchas expectativas, que comienza con gran fervor, pero con el paso del tiempo se va dando cuenta de que el sistema educativo, de que todo el ámbito educativo no es lo que espera, sino que eh, no está acorde a sus expectativas, lo cual termina generando una gran frustración en él, termina siendo un renegado de la profesión y un gran frustrado.